Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitada a Fernanda Zúñiga desde Chile. Ella es Lead UX y DesignOps en BBK2Brains. Fer ya viene trabajando en la práctica desde hace un tiempo. De hecho, hace unos meses compartió con la comunidad un artículo de cómo han sido esos primeros meses en el rol. Por ahí lo pueden ir a ver en el repositorio de la web. Y bueno, hoy venimos a profundizar en esa experiencia que ella ha tenido, los retos que ha ido viendo en el camino y que estoy segura que les va a ayudar como varios de sus aprendizajes a la comunidad y que le va a servir de referencia a la región. Así que bienvenida, Fer. Antes de empezar, igual cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias. Bueno, primero que todo, Ale, quiero agradecer esta invitación. Hace harto tiempo que sigo a la comunidad. Me parece una tremenda generosidad a todos los que participan, los aprendizajes que comparten, el tiempo que se dedica. Todos tenemos trabajo además, así que siempre se agradece ahí en los diferentes canales que tienen todo lo que comparten. Así que primero agradecer eso. Y mencionar también que ayer estuve leyendo el estudio que publicaron del estado del Design Ops en Latinoamérica, así que es un tremendo trabajo que también les quiero agradecer a la comunidad, a quienes lo hicieron y a quienes respondieron también, porque nos ayuda a tener mejores conversaciones en nuestras organizaciones con datos, así que aprovecho también este momento para dar las gracias. Y bueno, partiendo ahora sí a responder tu pregunta, exactamente, actualmente estoy como Lead UX y Design Ops en BBK2Brains, pero mi background es de diseñadora gráfica. Yo nunca ejercí como tal, como diseñadora gráfica, siempre me pasé al mundo digital desde que salí de la universidad hace muchos años. Ya esto es en el año 2008 y en el 2012 ya empecé a liderar equipos pequeños de distintos backgrounds. Partí liderando equipos primero en marketing digital, así me inserté en el mundo laboral y ya al poquito tiempo migré al diseño de experiencia usuario, quizás como muchos o muchas buscando ese propósito, ese significado, el sentir que lo que hacemos tiene un impacto mayor en la sociedad. Eh, y bueno, ahí fui pasando por diferentes liderazgos, desde el UI, UX, hasta producto, que fue lo último, y luego entré acá ya con este rol híbrido y partiendo implementando el Design Ops en esta organización. Súper, no, está muy bueno la introducción. De hecho, como siempre decimos, Design Ops venimos de diferentes backgrounds, y qué bonito que hayas podido estudiar diseño gráfico. Creo que esa es mi carrera frustrada, no sé si ya lo he mencionado antes, porque admiro muchísimo, ¿no? Lo que hacen los diseñadores, pero creo que eso también te da una buena perspectiva para luego haber entrado a los equipos de diseño como ya desde ese lado de líder y la parte como de Design Ops, ¿no? Así que bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno que hayas podido ver parte del estudio. De hecho, sí, las chicas han hecho un mega trabajo ahí este año. Quise delegarlo ya un poco más a parte de otros voluntarios de la comunidad y han sorprendido realmente con el resultado que han generado, porque ahora ya la data tú puedes como jugar, como yo digo, con ese looker que han creado y ya no que sea como un PDF muy, Mm, muy pesado para consumir. Así que es una iteración, digamos, a lo que hemos hecho el año pasado y que espero que siempre sigamos mejorando. Pero como sí, tú dices, está sí se buenísimo. agradece mucho Mm, el tiempo que los voluntarios le invierten en este tipo de estudios, en el podcast, en escribir artículos, porque al final lo que estamos intentando es seguir impulsando a la región a que madure un poco más, que la gente entienda más y como tú dices, a que se tengan conversaciones mucho más ricas y valiosas y que nos ayuden a nosotros como práctica a seguir avanzando. Así que está súper bueno por ahí. ¿Y qué tal como tú dices? Tú, en tu caso, tú todavía estás haciendo como este doble rol, y que es interesante también porque creo que normalmente puede ser como un camino muy que varias empresas están tomando hoy en día para oficializar luego el rol de Design Ops. No pueden darle como un puesto al 100% todavía a una sola persona. Así que bueno, el que todavía como tú, Fer, estás todavía como
50-50, por así Mm. decirlo, es una buena oportunidad como para ir visibilizando la necesidad del rol. Entonces, igual cuéntanos un poquito cómo fue ese camino que seguiste previo a hacer Design Ops y ya luego cómo has venido equilibrando estos dos roles. Perfecto, sí. Pienso que quizás es un camino un poco natural el que ocurre. Desde que empecé a liderar equipos, mi naturaleza es de una persona muy estructurada y ordenada. Entonces, desde que empecé a liderar equipos, yo iba intentando estandarizar cosas. El Excel es mi copiloto, como que uso mucho Excel para todo, como que creen que un diseñador gráfico no lo usa, pero sí, lo uso mucho. Entonces, en este liderazgo, yo iba notando que necesitaba tener cosas ordenadas, estandarizadas, que necesitaba empujar a los equipos y ayudarlos a potenciar sus distintas capacidades. Entonces, en este camino de liderazgo, fui entendiendo los dolores desde un lead. En BBK2Brains somos varios los leads, que tenemos hartas personas a cargo. Entonces, desde este rol pude comprender mejor los dolores y así, como tengo este rol híbrido, aplicarlos de inmediato en el Design Ops. Por lo tanto, me parece que muchas personas cuando les he ido a contar de qué se trata esto, eh, empatizan mucho con los dolores porque quizás no le llaman Design Ops. Muchos dicen, ay, lo estaba haciendo, no tenía idea que esto se llamaba así. Es muy recurrente que me digan eso. Sí, siempre. En todos lados dicen Y eso. finalmente, exactamente, y finalmente es como, claro, porque en el fondo hay una necesidad tan grande de que cuando los equipos empiezan a crecer y a escalar, de tener que sistematizar muchas cosas, decimos, ok, estamos haciendo esto bien, pero ¿por qué lo estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué cosas necesitamos mejorar? Y es esa búsqueda, en el fondo, la práctica misma de lo que estamos haciendo, solo que ahora tiene un nombre, y eso nos permite, en el fondo, hacerlo crecer y madurar. Pero en el fondo viene todo de esa misma necesidad y el hecho de ser lead permite comprender mejor cuáles son esos dolores que están teniendo los equipos. Sí, creo que tienes una posición muy, muy valiosa ahorita porque empatizas mucho más con ese rol que, bueno, necesita mucho apoyo, sobre todo en equipos grandes. Es algo que me está pasando a mí también hoy en día, que solamente he llegado como a la capa de liderazgo de ver cuáles son las necesidades que hay, porque hay muchos dolores de parte de ellos que porque hay que gestionar equipo, hay que tramitar diferentes cosas para ellos, sobre todo si es que tienen a cargo un equipo grande, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva que estás teniendo tú ahorita es algo que se valora un montón para poder ofrecer mejores soluciones desde la perspectiva de DesignOps, ¿no? Y digamos, en este Sí. camino que has tenido tú hasta ahora, ¿cómo has visto, o incluso, cuándo es que te llaman a ti a decir, Fer, ¿te gustaría hacer también como este doble rol con DesignOps? No sé si tú también conocías de antes el rol, que es algo que he preguntado también en otros episodios, pero que vale la pena también cómo es que llegaste tú a Sí. decir, ya, nació por tu lado o tu jefa por ahí tal vez ya había visto un poco el rol, la práctica. Cuéntanos tal vez un poco por ese lado también. Sí, mira, pasa algo bien curioso, que es casi anecdótico ya hoy día, siempre lo cuento así, porque BBK Two Brains antiguamente eran dos empresas, por un lado era BBK y por otro lado era Two Brains. Y yo pertenecía a Two Brains, esta es la tercera vez que paso por Two Brains, y en cada uno de mis pasos por esta organización yo tuve un rol distinto. Me inicié como diseñadora UI, luego crecí un poco más en ese rol, ya estaba liderando un proyecto de consultoría que tenía que ver con el primer proyecto de sistemas de diseño, así que ahí ya estaba muy relacionado. Y en este tercer paso ya entro como lead UX, pero desde el inicio, yo estoy hablando como del año 2019, leí el libro Design Ops Handbook, que es que lanzó InVision InVision, sí. en ese entonces, y me hizo todo el sentido del mundo cuando leo ese libro. Dije, esto es lo que siempre he intentado hacer, no sabía que se llamaba así, y desde ahí empecé, desde mi rol, que era diseñadora UI, intentar implementar prácticas, y me hizo todo el sentido el sistema de diseño. Este como producto que nace del Design Ops en el fondo,
para mí tenía todas las partes que me faltaban para poder organizar y sistematizar lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y desde ahí en adelante simplemente me empecé a adentrar en este mundo. Entendí que tenía que ver con muchas cosas, tiene que ver con personas, entender muy bien a las personas, entender muy bien cómo son las organizaciones, comprender de liderazgo. Hay demasiadas cosas que conviven en este mundo del Design Ops y empecé a aprender de cada una de esas cosas. Algo que no mencioné en el inicio es que desde el 2012, junto con otros socios, fundamos una empresa de videojuegos que todavía funciona. Desarrollamos videojuegos Qué chévere, no sabía y eso. sí, y estar en ese mundo me llevó a comprender y a aprender mucho sobre comportamiento, todo lo que son las motivaciones. Y después yo simplemente mezclé eso con el liderazgo, mezclé eso con el design ops, es entender por qué alguien quiere hacer lo que está haciendo, cómo te ayudo a seguir teniéndote motivado para que hagas las cosas. Tiene que ver mucho también con uno sentirse productivo. ¿Cómo hago que las personas se sientan productivas? Porque cuando se sienten productivas, están más motivadas en hacer las cosas que están haciendo. Entonces, todo ese background me ha ayudado a ponerlo en práctica en el Design Ops. Sí, y es algo que yo menciono mucho cuando converso con chicos que tal vez están recién empezando o que no están seguros de cómo pasar a Design Ops, es que tú como que en tu kit de herramientas, tienes que tomar en cuenta todo lo que traes de tu background, o sea, todo lo que viene de atrás, lo que has podido trabajar, lo que has podido leer, experiencias, emprendimientos, porque todo eso de alguna manera te puede ayudar a alimentar el rol porque como tú dices, Design Ops es algo demasiado amplio, el alcance es bien grande. No necesariamente tenemos que como Hacerlo tomarlo todo. todo, resolverlo todo, Sí. porque ahí sí no podemos, pero sí hay muchísima variedad, entonces creo que hay diferentes puntos de vista de dónde empezar a resolver temas en Mm. el equipo, porque como tú dices, hay parte de liderazgo, de organización, de escalar, de socializar. Entonces, hay de verdad muchas cosas y como siempre le digo a la gente, con Design Ops nunca te aburres, porque siempre hay algo que hacer. Y eso hay que tenerlo claro a las personas que están entrando, porque es algo muy dinámico, hay que ser muy flexibles, porque las prioridades también cambian, el Mm. equipo cambia, el entorno. Entonces, es como no puedes estar tranquila y no te puedes Sí, proyectar y planificar demasiado a porque tan largo plazo, sí, las sí. cosas van a cambiar. Y digamos, ya hablando un poco como con este sustento de cómo ustedes evidenciaron la necesidad de este rol, ¿cómo fue ese proceso también de decir, ok, si es necesario contar con un design ops, no sé si se basaron en algún caso o alguna evidencia? Sí, cuando entro por tercera vez a BBK2Brains, ya venía un trabajo previo hecho por los leads. Este equipo de leads venía trabajando, yo diría que no con el rol, sino con el mindset del Design Ops. Entonces estaban intentando adoptar distintas prácticas, pero cuando no hay un rol dedicado, el avance es muy lento. Entonces, habían muchas buenas intenciones, muy buenos inicios, pero nada se terminaba concretando. Entonces, en este caso para mí fue fácil porque Sepi, quien lidera a nuestro equipo, entendía muy bien el valor. Entonces, Eso es muy bueno. teniendo el respaldo de un lead, Sí. es mucho más fácil poder empezar a hacer cosas. Entonces, con este respaldo y en el fondo que crean que esto aporta valor, yo ya partí conociendo todo lo que se había hecho, porque creo que ahí también hay algo muy importante, es entender que puede que el rol no haya existido, puede que quizás como práctica no usaran el nombre, pero los equipos cuando ya crecen igual intentan ordenar de una manera orgánica y ahí hay que ser muy humildes a tratar de entender qué es lo que quisieron hacer, tener una mentalidad bien flexible, como mencionas, y de apertura para tratar de comprender cómo con el tiempo que tenían, con los recursos que tenían, se fueron ordenando, pero ya después de comprender eso, uno empezar en el fondo a accionar.
Como te comento, en este caso, con el apoyo del equipo de leads que ya venía con este mindset, fue mucho más fácil. Creo que cuando eso no está, es un camino harto más desgastante, que en este caso se me alivianó. Claro, no, está súper bueno porque también es hacerlos partícipes a ellos bueno, entender qué es lo que han hecho antes para ver qué nos puede servir para empezar ya a evidenciar mucho más la necesidad del rol. Y en este camino que han estado analizando ya cómo fueron utilizando el mindset de Design Ops entre los leads, ya cuándo es que toman esa decisión o si se basaron, como te digo, en algo puntual de decir, ya, esta es la evidencia, o si presentaron Sí, incluso un caso, porque es algo que preguntan mucho la comunidad cuando están justamente en ese proceso de decirle a la empresa, necesito un design up, pero ¿cómo lo sustento? ¿No? No sé si han pasado también ustedes por ese proceso de sí. alguna manera. Totalmente. Cuando ingreso y tengo este rol doble, pero que en el fondo, a ver, para ser honesta, era como 90% lead y 10% design ops, entonces seguía siendo un proceso muy lento, donde de alguna forma igual te piden resultados, pero es como imposible, porque ya no te da, las transformaciones en el design ops no son rápidas, requieren tiempo. Entonces hice un trabajo bien simple, pero con un sustento de métricas. Y ahí ya las cosas empezaron a cambiar. Finalmente, si no hay un sustento en métricas, creo que es súper difícil demostrar que el Design Ops tiene un valor. Yo me tomé de lo que dice Patricia Bertini, Sí, de esta triangulación, de primero identificar quiénes son tus stakeholders, está el negocio, el equipo de leads y el equipo de diseño, y luego entender que en esa triangulación o en estos tres stakeholders yo puedo impactar los recursos o el costo, la calidad y el tiempo. Entonces empecé a ver como dentro de los dolores que identifiqué en cada una de estas tres partes, cómo podía ir impactando en estas métricas. Lo primero y más fácil para mí en ese entonces fue evidenciar que había una necesidad del equipo de leads de poder entregar mayor valor a sus equipos. Y se sentían un poco impedidos de eso porque no tenían tiempo. Finalmente el día a día les ganaba y se quedaban con esa sensación que es lo que yo un poco hablaba antes del sentirse productivo. Quiero de verdad sentir que sí, mi trabajo está impactando en alguien y hoy no puedo porque tengo un montón de cosas que hacer. Entonces hice un ejercicio bien sencillo, pero que necesitaba un mes. Y nosotros usamos Gmail como, digamos, en nuestra forma de comunicarnos y nuestro calendario. Y no sé si todos saben, pero en el calendar de Gmail podemos poner etiquetas a nuestros tiempos. Entonces lo que yo hice fue dividir y entender cuáles son mi tiempo, cómo lo reparto, y le fui poniendo etiquetas y lo medí durante un mes. Y en ese mes pude comprobar que yo le dedicaba más de 2 jornadas laborales a cosas que eran administrativas del equipo. Y obviamente es un tiempo perdido porque uno como líder eh, puede entregar mucho más valor en ese tiempo. Si además yo consideraba que yo estaba recién entrando, entonces ese tiempo a la larga se podía incrementar. Y además nosotros éramos 6 leads, entonces si además lo multiplicaba, era mucho tiempo entregado a cosas que eran muy sí, correcto. administrativas, ¿cierto? Entonces con ese sustento lo conversamos después con el lead, con los líderes, y fue como, ¿qué tal si probamos tener a una persona dedicada solo a eso, que le llamamos Service Manager? Entonces, cada vez que ingrese una persona, por ejemplo, Service Manager se preocupa de que tenga el computador, bueno, y en el fondo dejar lista a esta persona para que ya empiece a trabajar, que eran cosas que nosotros antes nos fijábamos. Y partimos así, probando. Y nos fuimos dando cuenta que efectivamente dejar esas cosas de lado nos permitía tener más tiempo de calidad para entregarle a nuestros equipos. Hoy día Sí.
ya nosotros tenemos dos service managers en el equipo, a Val y a Caro, así que aprovecho de saludarla, que nos han ayudado mucho al equipo de Lead y efectivamente todos esos temas, muchas veces el equipo es como pregunta, ay, quiero tomar vacaciones, ¿cómo es el proceso? Esas cosas que ya también las tenemos súper estandarizadas, pero las preguntas siempre salen, el equipo siempre tiene esas dudas. Hoy día tenemos personas que les pueden contestar a tiempo además, porque eso era lo otro. Nosotros teníamos tantas otras cosas que hacer que tampoco Exacto. podíamos responder a esas necesidades a tiempo y eso genera frustraciones y así un montón de cosas que uno va En encadenando. cadena, sí. Sí, entonces eso yo diría que esa métrica que fue súper simple tomarla, pero que requería por lo menos un mes para Claro. comprobar, fue una de las primeras cosas que nosotros pudimos mostrar para decir, mira, estamos necesitando a una persona más en el equipo, service manager, pero por otro lado, logramos convencer a quienes tienen que ser convencidos de que puede haber una persona dedicada al design of 100% y hoy día nosotros tenemos a alguien a la cata en el equipo. Yo sigo teniendo este rol híbrido, pero ella está dedicada 100% ahí y eso nos ha permitido acelerar todo. Nosotros trabajamos igual como si esto fuera un diseño de un producto o de un servicio, tenemos nuestro roadmap y hemos podido ver que con la entrada, por ejemplo, de más personas, que en este caso es Service Manager y en Design Ops, nuestro roadmap creció. Y eso ya evidencia que podemos entregar más valor cuando hay un respaldo y podemos tener más personas dedicadas a esto. Sí, no, y sobre todo lo que tú dices es, ok, les estás quitando ese tipo de tareas que, bueno, son súper administrativas y todos los líderes están haciendo lo mismo, tal vez incluso de forma diferente porque Tal están cual, sí, tratando de resolverlo a su manera porque tal vez no hay algo como muy estandarizado, porque son cosas como algunas cosas como se pueden considerar como tontas de tengo que asignarle a la computadora, tengo que darle tal sí, acceso y entonces, bueno, ahí se te va pasando el tiempo, pero al final si le quitas eso y como tú dices, bueno, en este caso ustedes lo han asignado a un service manager, le estás en realidad devolviendo tiempo a estos líderes para que en realidad exactamente, utilicen ese tiempo para hacer cosas mucho más productivas para su proyecto, para su equipo, para atenderlos y como tú dices, bueno, ya tal vez ese backlog de cosas que hay por hacer empiezan a tener una mirada diferente a de verdad ayudar al equipo desde otra perspectiva, ¿no? Así que, y bueno, a cumplir mejor también su rol como líderes de un equipo. Así que está súper bueno el ejemplo, Fer, creo que es una muy buena forma de evidenciarlo. Y que recuerdo mucho un ejemplo que también contaba Patricia Bertini sobre estos research que se la pasaban como reclutando, confirmando, y al final es, o sea, dedícate mejor a hacer research y ponemos a una persona que haga esta parte como más claro, operativa y ahí empiezas a equilibrar y a medir, no sé, estas 20 horas que se la pasó el research reclutando, confirmando, validando, no sé qué. Me cuesta tanto porque este tiene un costo por hora mucho mayor que a una persona que puedo tal contratar cual, específicamente a esto y que lo puede hacer sí. muy bien una persona más junior, ¿no? Así que está muy bueno el ejemplo y qué bueno que les haya servido para generar algún cambio, a pesar de que no estás al 100% como designer, pues has estado ya atacando esos dolores que como tú bien has dicho es bien de los leads y que tú todavía al ser parte de este rol como UX lead lo vives también, entonces es mucho, tal vez es mucho más sencillo de ubicar esos pains que están Sí, teniendo, ¿no? tal cual, tal Así cual. Es más, es un dolor mío también. Sí, me imagino. Y digamos ya cuando empiezas tú a tener algunos temas de design ops en el equipo, ¿cómo has visto que ha reaccionado el equipo al inicio? Si es que ya ellos estaban sabiendo más o menos lo que venías a hacer tú, si se había difundido de alguna manera el rol, ¿cómo has visto esa reacción de ellos? Sí, diría que es bien diversa porque, a ver, por un lado, estas transformaciones que hemos ido haciendo en el Design Ops han ido en distintas, como, en distintas aristas. Por ejemplo, una de las otras cosas que nosotros como ya impactamos fue el proceso de reclutamiento.
el proceso de reclutamiento era un proceso bastante engorroso que no todos entendíamos y donde tenemos que estar en muy buena sincronía con otras áreas. Está el área de people y está el área comercial, y por aquí como que no había tan buena comunicación ni entendíamos muy bien las dependencias que había. Eh, Se generaban muchas fricciones en distintas partes de este proceso. Entonces, eso es algo que también estuvimos trabajando, estuvimos tratando de entender cómo era este proceso completo, cuándo había una dependencia, y comprender eso es súper importante porque ahora entiendo que yo tengo una tarea donde soy responsable, que si no la hago, impacto la tarea de otra persona. Eh, y fuimos haciendo pequeñas modificaciones que, como tú dices, a veces suenan hasta tontas, es como hasta Sí, obvio, pero en esas obviedades se nos pasan y cuando no se hacen tienen su impacto. Eh, entonces, por ejemplo, las otras áreas no tenían idea qué era el Design Ops. Y cuando vieron que estábamos trabajando y que les impactaba a ellos, que les ayudaba y que finalmente hoy día hay un proceso donde todo, o no todos, porque no todo es perfecto, pero hartos de sus dolores más grandes se han minimizado, hay una muy buena recepción de esas áreas. Entonces, valoran mucho el trabajo que se está realizando. Ya cuando llegamos de UX a hacerles algún taller, ya no es algo extraño, es como, sí, vamos a participar, necesito que tú me escuches. Así que en ese sentido ha sido una muy buena recepción. Distinto es, por ejemplo, en el equipo, a pesar de que intentamos integrarlo, porque las transformaciones que se hacen no son imposiciones, sino que son, se co-crean para que tenga sentido para el equipo, claro. ¿cierto? Eh, hay una gran parte que lleva más tiempo, que está acostumbrada a hacer las cosas a su forma, y por más que vean el valor y que entiendan que lo que se está haciendo va a mejorar, ya están acostumbrados a hacerlo de otra manera. Y ahí es donde cuesta más evidenciar que es como, acuérdate que esto lo definimos entre todos, tú formaste parte de la solución, intenta usarlo por favor y después dime qué cosas no te resultaron para que las sigamos mejorando. Entonces es como un trabajo de ir repitiendo mucho y de ir evidenciando que esto fue co-creado. Creo que va por ahí, para que no sientan que es una imposición, pero esa adopción de las transformaciones cuesta más en quienes llevan mucho más tiempo haciendo las cosas de una forma distinta. Eh, Sí, ¿qué es lo y que te decía de que hay personas que al cambio pueden ayudarte a hacerlo? Eso es como aliados, pero hay otras personas que pueden poner más resistencia a ese cambio y sí, adoptar nuevas formas de trabajar, a pesar de que les estás diciendo, te estoy ayudando con esto que te estoy entregando. O sea, es sí, difícil, te entiendo. sí, es difícil. Eh, pero pero a la larga igual se van dando cuenta de que hay una intención de ayudarles. Son más resistentes, pero finalmente igual van de a poco, quizás no en la velocidad que van los demás. Este grupo pequeño que uno identifica que son más resistentes van más lento, pero finalmente van logrando adoptar estas transformaciones. Bueno, Pero creo que esto pasa en general, o sea, sí, es sí verdad. hay personas que están más abiertas a los cambios y hay otras que son más resistentes. Así es. Y volviendo al tema que mencionabas, a los stakeholders ya, o sea, a tus stakeholders del resto de la empresa, ¿cuáles han sido esas áreas con las que más has tenido relación? E incluso si es que te ha tocado en alguna iniciativa que has hecho desde DesignOps, de que te ha sido difícil como delimitar el alcance de las funciones de esta área con la de DesignOps, porque como tenemos un menú tan grande y Sí, ocupamos de alguna, es como, yo siempre lo digo, es como si gestionáramos una empresa chiquita dentro del equipo de diseño porque hacemos tal cual. GDH, operaciones, finanzas, o sea, vemos de todo un poco y esas áreas también existen en la Sí, empresa. Entonces, ¿cómo te ha ido con esos alcances de las otras áreas? sí. Con el área que más trabajamos juntas es con el área de People. En el área de People está tanto People and Care como el equipo de reclutamiento. Y ahí, por un lado, está
cada vez que nosotros tenemos que reclutar personas nuevas al equipo. Partió desde, por ejemplo, definir bien los roles. Finalmente, este equipo es el que hace el primer filtro de todos los portafolios que llegan, currículum. A nosotros después nos dan, digamos, ese listado filtrado donde nosotros tenemos como lead revisarlo, y pasaba que en un principio ciertos roles no calzaban con lo que nos estaban enviando, y eso es mucho trabajo. O sea, ellos ya habían tenido que hacer una revisión extensa, luego nosotros, y rechazar muchos porque no calzan con ese perfil. Dijimos, a ver, aquí hay algo que no estamos entendiendo. Entonces es como, juntémonos, nosotros les explicamos a ustedes qué es lo que estamos buscando, y esa definición de roles, por ejemplo, la partimos desde el área. A ver, ya vamos, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo por un diseñador UX? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por un product designer? Y poder transmitirles para que en el fondo tampoco frustrarlas a ellas, casi todas las chicas, porque, claro, imagínate que hiciste un tremendo trabajo de filtrar todo, te lo entrego y me lo rechazaste todo, genera frustraciones. Entonces, empezar a definir eso fue algo que empezamos a hacer, pero claro, después desde el área de People hubo un cambio de liderazgo, y ahora se están definiendo roles a nivel organizacional, que es como debiese ser. Nosotros ya teníamos un trabajo bastante avanzado, ahora nos estamos cambiando a la estructura de definición de roles que nos está entregando People, y ahí es donde está ese límite. Ya, nosotros los teníamos definidos así, ahora nos están pidiendo que los definamos de esta forma. Bueno, hagamos esta transformación. Y lo mismo nos pasaba por el otro lado con los onboarding. Claro. Nosotros notábamos que cuando existe un onboarding general de la organización, luego un onboarding que nosotros hacíamos de área, que ha tenido muchas transformaciones también dentro de estos cambios que estamos haciendo del Design Ops, pero notábamos que las personas les llegaban como con ciertos vacíos que deberían haberles entregado. Nosotros consideramos que se les debería haber transmitido en el onboarding de la organización. Entonces, finalmente nosotros empezamos a transformar todo esto, pero nos dimos cuenta que en un momento éramos la única área que tenía muy definido su onboarding, y es hasta injusto decir como, claro, alguien entró a otra área y su onboarding es completamente distinto, está como que si fuera en otra empresa. Entonces ahí también fue trabajar mucho con People y decir, ya, ok, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo nos podemos complementar? No queremos estar repitiéndole cosas o de repente diciendo cosas contradictorias. Entonces había que ordenar el relato. Y ahí también fue mucho trabajo ir a decir, ya, ok, nosotros llegamos hasta acá y lo demás lo tienen que ver ustedes. Sí, de hecho, onboarding es de mis procesos favoritos porque claro, te cruzas con otra área, no todo también lo vas a explicar tú desde Design Up, sino que tienes que ver qué parte del onboarding lo hace el lead, qué parte lo hace también, no sé, el PO Tal cual. dependiendo de cómo está estructurada la organización. Pero es un proceso muy, muy divertido y que nunca para Sí, de mejorarse, así que está súper bueno que hayas dado esos dos ejemplos, ¿no? Desde el lado de People, porque sí es una de las áreas con la que más tenemos relación y que probablemente es una de las que más nos les cuesta comprendernos, porque nuestros roles son para muchas veces, para ellos es sí, chino, entonces no entienden por qué el UX es diferente a un UI y bueno, ahí toca a nosotros como ayudar a explicarles más desde nuestro lado qué hace cada uno de ellos, pero que está bien, es necesario para evitar estos idas y vueltas, como tú dices, y que sea un proceso ineficiente al final. sí, tal cual. Y ya como para ir casi cerrando el episodio, te quería igual preguntar, muy relacionado a lo que ya te había preguntado de cómo había sido como reacción del equipo, más bien ahora, cómo tú te has ido apoyando con esta difusión de Design Ops en el equipo, si has podido trabajar un poco como en esta educación o visibilización de la práctica en el resto del equipo de diseño, ¿cómo te ha ido con eso? Sí, yo diría que eso es como lo que estamos viviendo justo en este momento. Yo todavía no cumplo un año desde que ingresé por tercera vez a BBK Brains. Entonces no se cumple todavía el año, digamos, de la práctica del Design Ops, pero ya estamos en esa parte donde estamos tratando de visibilizar lo que hemos ido trabajando.
hoy día yo diría que la mejor forma que encontramos nosotros de primero concentrar todo este beneficio hacia los equipos y de visibilizarlo es que estamos generando toda una documentación en Confluence. Y este es un espacio que hemos creado hace muy poco, lo lanzamos ya, disponibilizamos al equipo y ahí estamos centrando todas las cosas que vamos haciendo, vamos visibilizando los equipos, estamos creando artefactos, guías de buenas prácticas y todo lo estamos centrando ahí. Es una herramienta que el equipo no estaba acostumbrado a consultar ni a utilizar. Entonces estamos en ese momento en donde estamos intentando que lo adopten. Hay personas nuevamente que se les resulta más fácil, más simple. Yo trato de decirle, es como un Notion. Y ahí por ahí sale más fácil, como, es como un Notion. Sí, entonces vamos concentrando ahora ahí todo lo que vamos haciendo y también tenemos un canal en Slack donde además vamos linkeando y vamos diciendo, agregamos esto nuevo y por ahí vamos en el fondo publicando este trabajo. Súper, súper, está muy bueno. De hecho, también si nosotros vamos a empezar a de alguna manera usar Confluence porque ya lo tenemos en la empresa, pero está bueno para documentar esos procesos y esas consultas que pueden ser como repetitivas, de que Mm. esto se está haciendo y justamente como para homologar procesos o pasos, porque al final no, de nada me sirve que un lead esté haciendo desde cero algo que ya el otro lead lo hizo y al Tal final es cual. como están reinventando la rueda. Bueno, Fer, me ha gustado muchísimo el episodio, toda la información que nos has compartido. Igual antes de terminar la conversación, quería hacerte la pregunta que es común en todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que, que deban tomar en cuenta los design-ups para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Sí, a ver, contestando esa pregunta, creo que para mí lo primero es humildad. Eh, el saber que uno no lo sabe todo, de que hay equipos que llevan haciendo esto, quizás no con el nombre, pero eso, el poder escuchar, el entender por qué lo empezaron a resolver de esa forma. Hay soluciones que han nacido de manera orgánica y hay que comprender y muy desde yo no tengo la razón, sino que vengo a ayudarte. Creo que esa actitud de ser más humilde para mí es súper importante. Como tú dices también, y lo hemos nombrado, la flexibilidad. Creo que lo más difícil de trabajar es que somos personas muy diversas. Y las organizaciones son todas muy distintas. Algo que me sirvió en una no necesariamente me va a servir en la otra. Entonces, tener esa flexibilidad de decir, ok, en este lugar las cosas funcionan de otra forma porque tienen una cultura muy distinta. Entonces, tener esa apertura para mí es súper necesario. Y lo otro es ser resolutivo. Creo que las transformaciones son lentas, pero necesitan ser acciones rápidas, que yo pueda medir. Por lo tanto, creo que ser resolutiva es algo que se debe ser. No importa si a lo mejor no estás resolviendo todo lo que necesitabas, pero parte pequeño y parte ya, porque o si no, esto se puede extender demasiado. Creo que para Bueno. mí eso es como lo más importante. Súper, están muy buenos los consejos, Fer. Coincido contigo, de verdad, y sobre todo en esto de ser resolutivo, de enfocarte justamente en esa solución o de cómo solucionarlo, pero no enfocarnos y pelear con el problema, porque al final si nos centramos solamente en el problema, no salimos de ese Sí. problema, entonces es mejor ver qué se puede hacer, como, e incluso como tú dices, que conecto con lo primero que has dicho, no puede que no tengamos la solución, la respuesta, pero busquémoslo juntos para ver cómo sacamos esto adelante, porque si nos quedamos solamente en la queja, al final, el ambiente al final se carga, ¿no? Así que hay que ver cómo trabajamos y cómo colaboramos juntos. Así que bueno, Fer, Tal muchas cual. gracias por acompañarnos hoy día. Muy feliz de, bueno, haber grabado después de un par de intentos fallidos. Sí. Bueno, que pasa últimamente con muchos invitados, pero como tú dices, somos personas que, claro, tenemos acá en la comunidad, a pesar de que estamos tratando también de sacar muchas cosas adelante, tenemos una vida personal, emociones
salud mental que cuidar, entonces tal cual. hay un tema bien importante por ahí que hay que tomar en cuenta y de que también como DesignOps, por más de que resolvemos y ayudamos muchísimo al equipo, también nosotros nos cargamos con Mm, todo eso y hay que recordar que somos también humanos, que sí, tenemos emociones, sentimientos, metas, o sea, todo es dentro de un mismo paquete y tienen que recordar de que somos también parte de esa parte, ¿no? Así que sí. gracias, Fer, por Ale, yo te quiero dar acompañarnos. las gracias a ti por la invitación nuevamente y de verdad admiro mucho la generosidad que tienes para hacer todo esto, para dedicarle tiempo, para crear esta comunidad y también a la misma comunidad que ahí por el Slack siempre son bastante generosos en compartir todo. Así que nuevamente muchas gracias, Ale. No, a ti, Fer, gracias por haberte también sumado a la comunidad, por ir compartiendo lo que estás haciendo y siempre les motivo un montón de todo lo que hagan, compártanlo, escríbanlo, o sea, cuéntenlo también en episodios, porque en eventos también, o sea, nosotros siempre motivamos, estamos esperando que pase ahorita la conferencia para otra vez reactivar los eventos gratuitos, pero sí, estamos, todo lo poco o mucho que puedas hacer le va a servir a otra persona, porque probablemente esa persona recién está entrando a este camino y lo que tú estás haciendo, él tal vez no lo había visto de esa manera. Mm, Entonces, sí, es motivar, a seguir motivando mucho a la comunidad. Hemos hecho un gran trabajo, el que nuestro repositorio ya tenga más de 100 contenidos en español de DesignOps sí. es algo que hace 2 años no existía. Y eso de verdad que nos llena muchísimo de orgullo. Así que gracias por ser ahora un número, como que nos ayudas en la métrica de seguir avanzando con este contenido en español. Y sobre todo, no solamente en español, sino esa experiencia local. De cómo está funcionando DesignOps acá en Latinoamérica, que es muy diferente, como siempre lo digo, que Estados Unidos, que Tal cual. Inglaterra, que, o sea, que lugares que ya están mucho más avanzados. Así que Sí, gracias, Fer, por acompañarnos también. gracias. Y gracias también a los que nos han acompañado hasta el episodio, hasta aquí, y ya nos vemos en un par de semanas. Así que, chao, nos vemos. Gracias por escucarnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de DesignOps.